Així que, gràcies a tots. Os vamos a presentar el proyecto de las 14 viviendas protegidas en San Ferran, que hemos desarrollado en el propio departamento técnico del IBABI. Está en una localidad de 3.000 habitantes. Ha crecido un 25% del número de habitantes en los últimos 3 años en esta localización entre el puerto de la Sabina y el Faro de la Mola. Todos tenemos la imagen bucólica de las playas de Formentera, que poco tienen que ver en realidad con los núcleos urbanísticos que se han desarrollado durante los últimos 30 años, como este en el que se sitúa nuestro solar, que es este en esquina, y alrededor del cual aparecen algunas edificaciones tradicionales dispersas, que son estas que están en un gris más oscuro. Se trata de la iglesia o de alguna vivienda unifamiliar. Y en este contexto, por tanto, la implantación de un volumen de 1.000 metros cuadrados es un tema serio, ¿no? Tienes un solar que si lo hubieras tenido que pagar te hubiera costado 1 millón de euros, por tanto reducir metros edificados es difícil, así que tendremos que plantear desde cuestiones actuales cómo se hace la integración de un conjunto de viviendas plurifamiliares en un contexto donde históricamente estas no existieron. En este proceso, evidentemente, la arquitectura tradicional se convierte en una herramienta imprescindible, no tanto como forma, sino como modo de trabajar, ¿no? Desde la escasez de recursos, de la escasez de economía y con lo que tienes a mano. Evidentemente, el proyecto tenía que resolver todos los condicionantes que hoy en día son obligatorios, el tema de los vientos dominantes. En las islas tenemos el embat, supongo que la mayoría sabéis lo que es este viento que se produce por la diferencia de presión entre el mar y la tierra. Empieza a soplar sobre las 12 del mediodía y en verano es imprescindible para refrescar las casas. El asoleo, la pluviometría con su régimen estacionario de isla, la geotécnica, etcétera, etcétera. Y este es el resultado, 2 bloques con 7 viviendas por planta, aprovechando que en realidad había 2 direcciones de viento, como veis aquí, y permitían que todas funcionaran correctamente. Las viviendas tienen acceso independiente, todas desde la calle, por tanto se evitan todo tipo de espacios comunes, ascensores, escaleras, lo que da un rendimiento de la superficie construida del 92%. Esto es muy importante. En realidad la mayoría de tipologías habituales de 2 viviendas por rellano, viviendas con pasarela, tienen aprovechamientos del 60 al 80%. Y aquí estamos hablando de comprobar cómo las tipologías entremedianeras tienen un rendimiento extraordinario y valdría la pena que tuvieran en cuenta aquellos que desarrollan planes urbanísticos. Y empezamos con el material. Queremos remarcar que el estudio de la disponibilidad y de las soluciones constructivas es algo que se plantea desde el principio, es decir, es el origen del diseño. Esto, que en realidad no es absolutamente nada nuevo, ha estado siempre en la arquitectura tradicional, ha estado siempre en la arquitectura de los maestros, últimamente se había olvidado un poco. No obstante, si queremos trabajar con materiales naturales, ahora será absolutamente imprescindible. Al empezar buscamos qué pasaba con las sabinas, los árboles de Formentera están protegidas, buscamos qué pasaba con el marés. Formentera había exportado piedra de marés a Ibiza tradicionalmente, las canteras están agotadas. Miramos a ver qué pasaba con la paja la utilizan en la isla para consumo animal, utilizan toda la que disponen. Bueno, ¿qué nos quedaba? Pues nos quedaba una isla que es muy pequeña y que tiene un perímetro muy largo, y en este perímetro muy largo pues tenían unas acumulaciones de alga en las playas brutales. Y claro, te das cuenta que cuando empiezas a hablar con el ayuntamiento tienen problemas a la hora de gestionar el transporte de estas algas que tienen que quitar en verano para los turistas, y empiezan a verterlos en solares que no permiten este uso y reciben denuncias. Bueno, se abría el camino para establecer un convenio entre administraciones que permitía resolver al mismo tiempo 2 problemas. Uno, la gestión de residuos directamente aprovechables, sin tratamiento ninguno. Y 2, el cambio de paradigma que hemos estado hablando todos estos días. En vez de invertir en una industria química situada a 1.500 kilómetros de aquí, podemos favorecer la sostenibilidad social, no dando trabajo a la gente de aquí con un sistema poco complicado y que además reconoce o recupera el saber tradicional, ya que en realidad
antiguamente debían saber que con la sal tenías un biocida natural y un conservante mucho más efectivo. Este es el convenio con el Consejo Insular de Formentera. Y en este caso, además, aprovechábamos que los palets de la isla siempre se quedan, porque como todo va en barco, resulta muy caro devolverlos a su sitio de origen. Así que es otro residuo que en este caso podemos utilizar como los rastreles de las algas. El resto de materiales de la obra se va a seleccionar en función de un estudio de mercado en el que se evalúa el ciclo de vida, las emisiones de CO2, las energías incorporadas, la capacidad de estos materiales para alcanzar un confort similar al de una Passive House e incluso, evidentemente, el tema del coste. El coste es imprescindible. En el IBABI trabajamos a 800 euros metro cuadrado, que una vez han aplicado las bajas en las licitaciones, acaban siendo unos 700 euros metro cuadrado. Como podéis ver en este estudio, seleccionamos el Ytong, que es el hormigón celular, que era un material que tenía uno de los mejores resultados y cuya forma de trabajar se parecía bastante a la de piedra del marés, que nos resultaba bastante familiar. Además, en países como Francia o Alemania, tiene una cierta tradición de autoconstrucción. Este muro de Ytong nos permitía reducir un 56% de emisiones de CO2 respecto a una fachada convencional de bloque de hormigón y un aislamiento de porespan. Y el resto de materiales podían ser pues, el forjado de vigas de madera laminada con tableros OSB, que esperamos que recuerden de alguna manera a los forjados tradicionales de astillas de Sabina, o la cimentación de hormigón de cal que aprovecha que el terreno rocoso existente es bastante bueno. Otros materiales son como el corcho, que se aprovecha muy poquito en situaciones puntuales como el aislamiento acústico entre forjados o el aislamiento de lana de oveja que se utilizará en los baños, etcétera, etcétera. La tipología de la vivienda, un tema que consideramos indispensable en nuestro campo, plantea esta solución con los dos dormitorios situados en los extremos, configurando una tipología en forma de Z que favorece la ventilación cruzada, disponiendo las aberturas más grandes siempre en la orientación desde donde viene el viento dominante. Esta tipología es una variación de un proyecto de Marta Peris y José Manuel Toral que también hicieron para el IBABI. En planta baja se organizan las viviendas y todas disponen siempre de su espacio, su jardín privado en planta baja, y en la zona central aparece la acumulación de los servicios como son el aljibe de las aguas pluviales, la fitodepuradora de las aguas grises, el acceso a los chilos de biomasa, etc. Esta es una imagen de estos jardines de las viviendas que tienen en planta baja. Y en planta vivienda la tipología es la misma, lo único que disfruta de una escalera que le permite acceder a la cubierta, de forma que así todas las viviendas, tanto unas como otras, pueden disfrutar al menos de un espacio exterior de una superficie mínima de 30 metros cuadrados. Este es el interior de la vivienda, que se organiza con esta jacena central en la que se cuelgan unas puertas correderas que te permiten organizar la vivienda de múltiples maneras, en la que puedes extender la habitación hacia la sala como un estudio, independizar el dormitorio, independizar el estar. El estar se puede llegar a convertir en un tercer dormitorio ocasional. Este es un esquema en amarillo de las distintas posibilidades que, en función de si abres una puerta o la otra, tiene todos estos espacios interconectados. Un lucernario situado en el estar permite captar radiación directa del sur todos los días del año, de forma que favorece la calefacción pasiva, y además permite también cerrar este último tramo del estar también como un tercer espacio adicional, permitiendo que el resto de la sala siga ventilando e iluminándose de forma cruzada. El sistema cómo funciona. Y este es el aspecto que tiene el edificio como resultado de aplicar las condiciones de confort, el diseño desde los materiales, el resultado, un volumen fraccionado, escalonado, perforado, no trabajado como volumen, sino desde las condiciones, siempre desde el interior. Evidentemente, ya para acabar, el listado típico que tendría que haber en todos los proyectos, lo que no ponemos, lo que ponemos, las maderas con todos sus sellos, etcétera, etcétera. El plan de reducción de residuos en obra del 60%, esto lo facilita la estructura del forjado de madera. Ahora termino, un segundín.
El Eaton tiene la ventaja que puedes triturar todos los restos de los ladrillos y utilizarlo directamente como mortero en fachada. La gestión del ciclo del agua para reducir a 88 litros el consumo de las personas, con sus distintos mecanismos. La fitodepuradora de flujo horizontal que funciona con gravas. Nos parece un sistema fantástico y probablemente funciona mejor que los depósitos con sus ultraviolats y sus rayos X y tal. Esto es grava, gravedad y al final tienes el agua limpia. Y por supuesto la selección de especies autóctonas que te ayuden en todo esto. Muchas gracias, hemos terminado.